Empecemos en la historia. En el año de 1951 hasta el periodo de 1962 se llevan a cabo las investigaciones de la estructura del DNA llevadas a cabo por James Watson, Francis Crick, la inolvidable Rosalind Franklin y no olvidemos a Maurice Wilkins. Pero en realidad cuando se menciona el premio Nobel solo se mencionan a los científicos, el estadounidense James Watson y el inglés Francis Crick. Entonces, para que nos quede claro cómo sucedió esto, quiénes eran esas personas y ¿será cierto que es de las historias más polémicas en la ciencia? Para saber esto, remontémonos en el tiempo. Empecemos hablando con James Watson. James Dewey Watson, nacido en Chicago el 6 de abril de 1928, asombrosamente entra a la universidad a los 15 años y su interés por la zoología, específicamente las aves, hacen que termine de estudiar la carrera de zoología en el año de 1947. O él siendo zoólogo, ¿cómo terminó trabajando con el ADN como se le conoce en la historia? Muchos dicen que tuvo gran influencia por el científico Schrödinger, el cual escribió un libro que es La vida, que en su momento James Watson leyó, haciéndose cuestiones como dónde está el almacenamiento de la información hereditaria y qué tienen que ver los genes con esto. Cuando James Watson empezó a trabajar sobre los fagos y la influencia que los rayos X tenían sobre estos. Entonces, de aquí suponemos que ya tenía indicios sobre lo que pronto sería su trabajo. Ahora hablemos del británico Francis Crick. Francis Harry Campton Crick, nacido el 8 de junio de 1916 en Northampton, Inglaterra, un estudiante de física en la Universidad de London. Este trabajó para el almirantazgo británico, específicamente con minas acústicas y magnéticas. Su conocimiento en cristalografía y en química orgánica no era mucho. Por esto fueron las razones en las que le llevó tomar interés en esto y estudiar sobre estos temas. En el año de 1951 conoció al científico James Watson en el laboratorio de Cavendish, donde empezaron a trabajar sobre el modelo de ADN. Pero espera, ¿qué sucedía en ese entonces en México? O sea, eso sucedía en el mundo, pero exactamente en México, ¿qué estaba sucediendo? Hablemos un poco de eso. México, en el periodo de 1951 a 1953. Este periodo de tiempo fue un periodo enigmático y de empoderamiento femenino en México, ya que en el año de 1952 un grupo de 20.000 mujeres reunidas en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México gritaban al son que lo repita, para exigirle al presidente en turno, Adolfo Ruiz Cortines, le pedían plasmar en la Constitución el derecho para todas las mujeres mexicanas de votar y ser electas. Ruiz Cortines cumplió su palabra y el 17 de octubre de 1953 promulgaba las reformas constitucionales que permitirían que las mujeres pudieran votar en ámbitos federales. De esta manera se consumaba una lucha y comenzaba una que a nuestros días aún no termina. La lucha por una vida plena para la mujer mexicana. Entonces, como mencionaba, este año fue un año enigmático y de empoderamiento femenil en nuestro país, ya que la mujer obtiene por fin su derecho a votar. Conociendo ya todo el contexto que sucedió en México, olvidémonos de todo esto y empecemos otra vez con la historia. Empecemos con la historia. En el año de 1951, el científico James Watson conoce al científico Maurice Wilkins, el cual trabajaba en el proyecto Manhattan, tomando fotografías de difracción de rayos X a las moléculas de ADN. Watson, emocionado por el trabajo de Maurice Wilkins, decide mudarse al laboratorio de Cavendish en Inglaterra junto con él para empezar a trabajar sobre la estructura de las moléculas de ADN con los trabajos que tenía Maurice Wilkins. En el laboratorio de Cavendish, James Watson conoce al formidable Francis Crick, con el cual empezaría a trabajar sobre la estructura del ADN con los modelos de Wilkins, siendo así que construyen varios modelos
para conocer la estructura molecular de DNA, ya que años antes se había descubierto que el ADN era la estructura que portaba la información genética. Entonces a ellos se les ocurrió que era una buena idea conocer la estructura del ADN, ya que de esta manera, conociendo la geometría molecular, quizás podría ser entendible cómo es que se transmite la información. Pero para este entonces ni James Watson ni Francis Crick tenían unos amplios conocimientos en química orgánica, por lo cual los llevó a construir modelos un poco extraños, los cuales consistían en una molécula de ADN de 3 cadenas que tenía las bases nitrogenadas al exterior de la molécula. De esta manera, teniendo estos modelos que parecían no tener nada de sentido, la química Rosalind Franklin fue muy estricta con las críticas hacia el modelo de los dos científicos. Rosalind Franklin, que trabajaba en el laboratorio King's College en Inglaterra, era experta en realizar modelos sin antes tener evidencias. De manera, al criticar el modelo de Watson y Crick, a estos les dio una gran vergüenza el que una mujer los criticara, y de esta manera el laboratorio en el que trabajaban, el laboratorio de Cavendish, les pidió que abandonaran el proyecto. Pero estos siguieron trabajando bajo el agua con el descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN. Hablando con Wilkins, que era un estudiante de la señora Rosalind Franklin, en ese momento ambos tenían problemas, según cuentan unas historias. Otras historias cuentan que simplemente fue un robo de parte del laboratorio King's College. Pero olvidándonos de eso, supongamos que ellos tenían problemas. Franklin, al no querer pleitos, decidió salirse del laboratorio en el que trabajaba. No se sabe exactamente cómo, la enigmática foto 54, la cual era una foto de las mejores fotos que había tomado Rosalind Franklin con difracción de rayos X para la molécula de ADN, llegó a manos de Maurice Wilkins, el cual se la dio a James Watson y Francis Crick. Viendo esta foto, las cosas quedaron claras para Watson y Crick, ya que ambos sabían que esta cruz de la foto solo podía provenir de una estructura helicoidal. Ya conociendo que provenía de una estructura helicoidal, construyeron lo que ahora es el modelo de la doble cadena de ADN, lo cual los llevó a ganar el premio Nobel en el año de 1962 en la categoría de medicina. Para la estructura del ADN ocuparon 4 bases nitrogenadas, que fue adenina, guanina, citosina y timina. Mi nombre es Eric Hernández Hipólito y agradezco que hayan visto este video.